Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Cuando todos lo tengan pueden decir un gran amén. Leemos con la bendición del Trino Dios y dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y el tema de esta noche es el amor que hace volver a tu hermano. Y el amor de Dios es maravilloso. Usted no puede dejar de hablar del amor de Dios. Aunque hay gente que le molesta que Dios tenga amor, la realidad es que el amor de Dios lo compone todo. Y el tema de esta noche es el amor que hace volver a tu hermano. Y quiero que me escuches atentamente este mensaje que Dios me dio, iglesia, porque Santiago no le está hablando al mundo, le está hablando a los hermanos. Diga, le está hablando a los hermanos. Le está hablando a gente, ¿verdad?, que en algún momento probablemente estuvo en la casa o está en la casa y por alguna razón a lo largo de su caminar el amor de Dios no fue tan efectivo a ellos y provocó un cambio adverso en su vida. ¿Está conmigo? Está hablando de gente que adoró, de gente que sirvió, de gente que creyó, pero en algún momento a lo largo del camino, lamentablemente, se extravió. Lamentablemente a lo largo del camino, ¿verdad?, se perdió. A lo largo del camino no encontraron como que la dirección, no encontraron el enfoque, no encontraron la manera de cómo regresar, porque muchas veces cuando el amor de Dios se pierde en nuestra vida, se hace difícil regresar. Diga, se hace difícil. Por eso el tema de esta noche es el amor que hace volver a tu hermano. Me llama la atención que el texto no dice que alguien lo critique, que alguien lo discipline públicamente, que alguien exponga al hermano. Dice claramente que el que haga volver a su hermano de su mal camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? Yo pensé que era multitud de regalos. Yo pensé que era multitud de perfecciones. Dice, cubrirá multitud de pecados. Y aquí es donde la gente tiene problemas. La gente tiene problemas con la palabra pecado. La gente tiene problemas con la palabra crisis. La gente tiene problemas. Se habla de pecado y nadie quiere estar cerca de lo que se llama palabra pecado. Sin embargo, cuando vemos la historia de Jesús, nos damos cuenta que Jesús vino a salvar ¿a quién? A los pecadores de este mundo. No vino a salvar a los sanos, no vino a salvar a la gente que no había hecho nada, vino a salvar a la gente que había fallado, vino a salvar a la gente que había pecado, vino a salvar a la gente que tenía problemas, que reconocía que a pesar de lo largo de su caminar, en algún momento dado del camino se extraviaron. ¿Alguien está conmigo? Dice, si alguno hace volver, aquí hay una responsabilidad divina. Y quiero que usted entienda, para los que están anotando y vaya conmigo, la hermenéutica de lo que significa la palabra el que haga volver. En el original griego del Nuevo Testamento, la expresión implica volver, girar y traer de regreso. Lo voy a repetir. La palabra volver significa volver, girar y traer de regreso. O sea que cuando tú haces volver algo, tú lo que estás haciendo es que lo estás trayendo de regreso al lugar original. Tú estás trayendo una restauración. Tú estás trayendo a esa persona al estado que Dios dijo y no al estado que está ahora. ¿Alguien me sigue en esta noche? No es empujar, no es arrastrar, es guiar de regreso a la verdad, no es manipulación. Es totalmente una restauración, como he venido hablando. Y eso solo puede hacer alguien que ama de verdad. Aleluya. No es lo mismo amar que amar de verdad, como dice Corintios 13.
Cuando usted va a la definición de amor de Corintios 13, se da cuenta que tiene una definición totalmente diferente a lo que usted y yo pensamos. Corintios 13 me llama la atención porque es la base, ¿verdad?, del amor. Cuando empieza a citar y dice Primera de Corintios 13 que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y empieza en algún momento dado a hablar y a decir que las profecías pasarán, se acabarán las nuevas lenguas, se acabarán los dones, se acabarán los ministerios, pero el amor nunca, diga nunca, dejará de ser. Por eso el tema de esta noche, el amor que hace volver a tu hermano. Cuando tú entiendes que el amor maravilloso y verdadero de Dios va a provocar cambios permanentes, pastora, no solamente en ti, sino en el que me rodea. Es fácil que el amor provoque cambio en mí. Es fácil que el amor provoque cambio en la gente que yo amo, en la gente que está cerca. Pero ¿qué de aquel hermano que yo entiendo que en algún momento ha fallado, que en algún momento se ha extraviado, que en algún momento no tiene la oportunidad que tú y yo tenemos en este tiempo? Por eso el tema de esta noche es el amor que hace volver a su hermano. Porque el amor verdadero no aplaude el error, pero lo confronta la gracia. ¡Aleluya! Lo voy a repetir. El amor verdadero no aplaude el error, pero te confronta con gracia, con estilo. No hay problema que yo te voy a corregir. No hay problema que yo te voy a llamar la atención, pero la manera amorosa con que yo lo hago va a provocar cambios permanentes en tu vida y en mi vida para llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Me llama la atención cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer adúltera. La ley decía que había que acusarla, que había que apedrearla, que había que sacarla, pero el amor de Dios mantuvo la paz, mantuvo la templanza, mantuvo la dirección de Dios, mirando lo que otros no veían, contemplando lo que otros no sentían, manifestando lo que otros, aunque lo hablaban, no lo hacían manifiesto en la vida del ser humano. Y cuando llega el momento de confrontar, Jesús perdona. ¡Aleluya! No, yo no sé si me está entendiendo. ¡Aleluya! Cuando llegó el momento de acusar, Jesús levanta. La primera opción de Jesús, antes de condenarte, siempre va a ser levantarte. Nos ha enseñado ojo por ojo y diente por diente. Aquí el que la hace, la paga. Hablamos de la ley, pero muchas veces con nuestros actos vivimos en la ley. Por eso el tema de esta noche en el Nuevo Testamento, el amor que hace volver a tu hermano. No lo está justificando, no lo está cubriendo, no lo está tapando. Lo que está haciendo es confrontándolo con amor. Está llevándole a una posición donde él pueda reconocer que ha fallado, y ese reconocimiento va a provocar que llegue a su destino profético. El amor que hace volver a tu hermano. Hay una historia que usted conoce probablemente mejor que yo, que está en Génesis capítulo 4 versículo 9, y habla de la historia después que Caín mata a Abel en un momento difícil, en un momento de dificultad, en un momento donde ya el acto estaba consumado. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Hace un acto totalmente horrendo de asesinato. Y cuando eso sucede, Dios no estaba buscando información, estaba revelando la prioridad. ¡Aleluya! Le estaba preguntando, ¿dónde estaba su hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía que lo había matado? ¿Usted cree que Dios no sabía que había hecho daño? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había sucedido en ese momento? Sin embargo, como Dios es un Dios conversacional y te da la oportunidad de poder hablar, te dice, ¿dónde está tu hermano? ¡Aleluya! Cualquier persona va a decir, mire que Dios, ¿dónde está el hermano? Si el hermano ya está en el otro lado. Pero Dios no quería la información. Dios lo que quería en ese momento era que se revelara la prioridad que había en el corazón de Caín. Y Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso no fue solo una excusa, fue la primera teología egoísta de la historia.
Él sabía lo que había hecho. Él sabía que lo había derribado. Él sabía que lo que había trabajado con Abel. Sin embargo, su excusa fue: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y hoy el Espíritu nos confronta con esto en el 2026, porque hay muchas iglesias que responden igual. Aunque no digan exactamente como lo dijo Caín, muchas veces cuando se nos pregunta ¿dónde verdad está tu hermano? Lo primero que usted dice cuando alguien falla, cuando alguien peca, cuando alguien se desvía: eso no es asunto mío. ¿Cuál es, verdad? Cada cual con su proceso. No quiero meterme ahí, no quiero afectar mi reputación, porque si él se embarró en un pecado de los que la gente conoce grande, yo no voy a hacer volver a mi hermano. Yo no voy a apegarme a mi hermano. Yo no voy a pararme ni voy a interceder por mi hermano, porque acercarme a mi hermano puede provocar que la reputación que yo tengo ante los demás se dañe. El amor que hace volver a tu hermano. Ese es el tema, no lo olvide. Es importante entender que tal vez el pecado de Caín no comenzó con el asesinato. Lo voy a repetir. El pecado de Caín no comenzó cuando él asesinó a Abel, sino cuando dejó de sentirse responsable por su hermano. Aleluya. Sino cuando dejó de cuidar a su hermano. Sino cuando dejó de proteger a su hermano. En ese momento fue que comenzó el asesinato de Caín. No fue cuando lo ejecutó. No fue cuando lo escondió, fue en el momento que él decidió no protegerlo. Voy con calma. Caín perdió a Abel antes de matarlo. Lo perdió cuando dejó de verlo, como dije anteriormente, como un hermano. Y hay veces que usted y yo dejamos de ver a los demás como nuestros hermanos. Dejamos de verlos como parte nuestra. El problema es del otro. La situación es del otro. Como siempre digo, hoy puede ser él, mañana puede ser tú. Cuando yo considero guarda de mi hermano, lo que le pasa a mi hermano, ¿a quién le pasa? A mí. ¿Somos un cuerpo, sí o no? Entonces, si usted y yo somos un cuerpo, lo que le pasa a mi hermano también me pasa a mí. Y mira lo que dice más adelante Dios en la Escritura, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, cuando sigue hablando la historia y dice: busqué entre ellos hombre. ¿A quién buscó? Hombre. Cuando habla de hombre, habla de mujer también. Que hiciese vallado, cerco, protección, cercanía, y que se pusiese en la brecha delante de mí. Y lo encontré, así es que dice el texto. Y no lo hallé. El problema no era si alguien había fallado. El problema no era si había pecado. El problema no era si era imperfecto. El problema es que Dios siempre ha buscado a alguien que se pare en la brecha. ¿Por quién? Por su hermano. No está diciendo que se pare en la brecha el mismo pastor Jonathan, la misma pastora Brenda. Dice: busqué a alguien que se pare en la brecha y quisiese ¿qué? ¿Muro de qué? Hiciese vallado y ¿qué? ¿Y no qué? No lo hallé. O sea, en ese capítulo Dios está hablando de destruir. Dios está hablando de lanzar juicio. Dios está hablando de condenar. Pero antes de entrar a la condenación, Dios estaba buscando a alguien que se parara en la brecha, hiciera un muro de protección para él no destruir a Israel. ¿Alguien me sigue o estoy predicando solo? Estaba buscando a alguien que tuviera el amor tan y tan grande que pudiera hacer volver a su hermano de su mal camino. En este caso, el pueblo de Israel estaba en una condición difícil. Dios lo iba a destruir, pero Dios, antes de levantar juicio, estaba buscando a alguien, dándole que una oportunidad de que alguien hiciera volver a su hermano. Se escucha fuerte. Dios no dijo que había pecado. Dios lo que dijo era que no había nadie. Aleluya. No estaba buscando sacrificios. No estaba buscando templos. No estaba buscando reputación. Estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha, alguien que dijera:
Yo estoy bien, pero yo necesito bendecir a mi hermano. Yo necesito ayudar a mi hermano. Yo necesito confrontar a mi hermano con amor. No lo voy a acusar, no lo voy a condenar. Me voy a sentar con él a ver de qué manera lo hago volver de su error. A ver de qué manera lo hago volver de su mal camino. A ver de qué manera yo intercedo y Dios lo puede perdonar. En un tiempo como este, donde cada uno de nosotros estamos pendientes a lo que nos sucede, a lo que nos pasa. Muchas veces no tenemos tiempo para tener el amor que hace volver a nuestro hermano. Y sabe que no voy a decir adivine porque los adivinos no entran. Usted sabe algo. Que Dios no está buscando quien pecó, quien falló. Dios está buscando gente que haga volver del error a su hermano. Cada vez que tú tienes la oportunidad de sentarse con alguien que ha fallado, le das la oportunidad de salvar de muerte un alma y de cubrir multitud de pecados. ¿Qué significa cubrir? No estamos hablando de tapar, no estamos hablando de solapar. No se meta que he cambiado, que estoy vendiéndole una gracia barata. Lo que le estoy diciendo es que cada vez que tú te paras por amor a favor de tu hermano, hace que Dios lo perdone, hace que Dios lo levante, hace que Dios lo restaure, hace que Dios lo vuelva de su mal camino y lo salva de muerte y cubres multitud de pecados. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. El problema nunca fue que hubiera brechas o pecado. El problema es que nadie quería pararse a defender y crear vallado. En un 2026 es este tiempo donde cuidamos más la imagen que las almas. Si pegarme a ti me va a afectar, no me pego. Pero cuando vemos la historia de Jesús, ¿alguien conoce la historia de Jesús aquí? ¿Alguien ha escudriñado la historia de Jesús aquí? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Con quién era que se pasaba Jesús? ¿Con los principales, con los religiosos, con la gente que ante la humanidad tenía buena reputación? ¿Con eso era que se pasaba Jesús? Se pasaba con los pecadores. Es muy fácil predicarlo, pero es difícil vivirlo. Es muy fácil hablar de que Jesús se pasaba con los pecadores, pero si a alguien no le interesaba la reputación, era Jesús. Yo vine a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Y es salvar de muerte un alma y hacer que Dios lo perdone. Cubrir multitud de pecados. Eso es lo que significa esa palabra que está hablando Santiago. Protegemos el nombre de ministerio, pero a veces dejamos caer al hermano para que no afecte el testimonio. Santiago no dijo protege la reputación, dice hazlo volver. Hazlo que recapacite, no te dice que lo arrastre, no te dice que lo obligues, te dice siéntate con él, muéstrale tu testimonio, muéstrale tu amor y automáticamente él va a volver, él va a venir de regreso, él va a ser restaurado. En otras palabras, él va a volver a su estado original. Yo lo diseñé para que fuera amado, yo lo diseñé para que fuera perdonado, yo lo diseñé para que fuera restaurado. Por eso envié a mi hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él crea, que se haga volver, no se pierda, mas tenga que. Hablando de mi hermano. Pero cuando Cristo venga, nos preguntará cuán intacta estaba nuestra imagen o cuántas personas hicimos volver. Va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Como le preguntó a Caín. Y aquí viene lo fuerte de esta prédica, y es que a Dios no le impresiona una iglesia llena si está vacía de guardas. Lo voy a repetir. A Dios no le impresiona que la iglesia esté repleta si no hay gente que cubre, si no hay gente que protege, si no hay gente que se para en la brecha y hace vallado por su hermano. No por usted, porque hacer vallado por usted es fácil. Hacer vallado por el otro es el problema. Muchas veces hay peticiones de nosotros que no se contestan porque la palabra dice y la malentendemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? ¿Qué es lo que ama a Dios? Las almas.
Y lo demás viene añadido, pero yo busco primero las añadiduras y después, si hay tiempo, me meto con las almas. Por eso a veces pasamos años como el pueblo de Israel dando vueltas en círculo, pasando en el mismo problema, en la misma crisis, en los mismos coritos, en la misma situación, pero nada sucede, nada crece, nada se levanta, no hay cambio, no hay provocación, porque entendemos que nos han llamado a buscar primeramente las añadiduras y luego dejar las almas. El que haga o el amor que hace volver a su hermano. Déjame irme por acá que me están mirando serio. Es broma. Mira lo que está pasando en esta generación. Hay jóvenes que están diciendo que no se identifican con los seres humanos, sino con los animales. Son los llamados Terian. Usted tiene que haber visto las redes en diferentes lugares. Vi un meme, vi un video de una que se montó en un Uber. Y en vez de hablar empezaba a ladrar. Y el hombre impresionado, usted se ríe, pero esto es algo cierto que está pasando. Le decía, pero usted está bien. Sí, woof, woof. Le decía a la persona. Y tanto estuvo la conversación que le digo, bueno, como usted es un perro, esto es un Uber para personas, así que se tiene que bajar, si no la voy a mojar. La falta de identidad provoca que especialmente jóvenes se identifiquen con lo que no tienen que identificarse, que tengan un problema de identidad. Esto no solamente es para reírse, esto es algo emocional y psicológico y totalmente espiritual. Está provocando cambios permanentes en tu hermano, en tu generación. ¿Qué estamos haciendo con esto? Humanamente nos da risa, pero ante los ojos de Dios no hay nada que reírse. El resultado de una identidad quebrada, de una generación que no sabe quién es, porque no sabe quién los está guardando, quién los están protegiendo. Algunos de ellos, muchos de ellos, han estado en una casa donde se llama de restauración por su nombre, pero han terminado en fusilación. Porque al primer provocación de mancha, los han fusilado. Mientras la gente en el mundo celebra la confusión como libertad y la iglesia muchas veces calla para no afectar su reputación, hoy yo pregunto, si un joven deja de verse como un hijo, ¿no debería alguien hacerlo volver? Aleluya. ¿Quién es el que está llamado a hacer volver a ese joven o a esa joven? Usted y yo como iglesia. El amor que hace volver. No volver a la religión, volver a la identidad, porque cuando la identidad se distorsiona, el extravío ya no es solo moral, sino existencial. Aleluya. Es de existencia. Creerse que usted es un animal es una de las aberraciones más grandes que puede existir. Santiago es claro cuando dice que el que haga volver a su hermano de su mal camino, salvará de muerte un alma, pero tienes que hacerlo volver. Tienes que ponerlo a recapacizar. No está hablando solamente de palabras. Está hablando de una conducta que provoca que si yo soy cristiano, hijo o hija de Dios, que se me note no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Pastor, eso se trata de ser perfecto, andar con 2 alas y una aureola. No, se trata que en el momento de la debilidad y en el dolor no vengas a juzgar, no vengas a condenar, no vengas a señalar, vengas a sentarte y a decir cómo puedo hacerte volver, cómo puedo hacerte recapacitar, cómo puedo lograr pararme vallado, porque ahora yo estoy bien, mañana no sé, hoy yo estoy bien, mañana puede pasar cualquier cosa, me voy a parar no a favor mío, sino a favor tuyo, para que la vida que yo tengo pase a ti. El amor que hace volver a tus hermanos. Y es un tema en un 2026 donde la venida de Cristo se acerca. Todo el mundo habla de Cristo viene, pero no veo a mucha gente
haciendo volver a su hermano. Como yo estoy salvo, dijo Luis, pues eso es problema del otro. Eso es problema de la otra. Que se batalle la otra. Pero si Dios te preguntara, ¿dónde está tu hermano? El que trabajaba contigo. El que compartía contigo. El que comía contigo. El que salía contigo. ¿Dónde está? Yo no sé. Podré decirle yo de excusa, yo no sé. Quiero contarle una historia verídica que me sucedió recientemente. Estaba en un proceso en mi trabajo de cambios, algunos de ustedes lo saben, donde mi empresa fue comprada por otra y yo quedé desempleado recientemente. Y lo comparto ahora por el testimonio que Dios hizo. No piense que le voy a pedir absolutamente nada. Quedé sin empleo, digan, quedó sin empleo. Ganando bien, perdiendo beneficios, perdiendo diversas cosas, pero el amor que hace volver a tu hermano se manifiesta. El amor que hace ver a tu hermano cambia todas las cosas. Y en ese proceso yo me busqué una enemistad con uno de los compañeros de trabajo. No porque yo quería, sino porque el hombre estaba herido por la iglesia, estaba herido por alguien en particular y había metido a todos en el mismo lugar. Sin embargo, cada vez que había un momento de provocación de él hacia mí, yo le respondía con amor, le respondía con bondad, le respondía como responde alguien que se para en la brecha por su hermano. Mientras otros caían corriendo en confusión, mientras otros estaban desesperados porque nos íbamos a quedar sin empleo, yo decía, la paz de Dios que nos sostiene es la que va a provocar que hayan cambios permanentes en nuestra vida. Si a Dios le place dejarnos aquí, así será. Pero si a Dios nos place movernos a otro lugar, así será también. Pero la voluntad de Dios va por encima del trabajo, va por encima de la crisis, va por encima del problema. Mientras otros corrían desesperados, yo levantaba vallado de amor, yo levantaba vallado de confianza, yo levantaba vallado por todos nosotros. Y el hombre que no me hablaba, el hombre que tenía cosas conmigo, vino ante mí, tuvo que reconocer que el amor de Dios estaba sobre mí, no por lo que yo dije, sino por lo que hice. Lo hice volver de su mal camino, lo hice volver de su negación, con lo que le hablé, no, con lo que le modelé. A este extremo, el hombre empezó a ir a la iglesia. Yo no sé si usted entiende lo que yo le quiero decir, pero ahí cabía un mejor amén. El hombre empezó a llevar a su casa a la iglesia. Y el hombre empezó a decir, tú eres mi pastor. Y yo, ¿cómo? El hombre que no me quería ver. El hombre que hablaba pestes de mí, no me cogía el teléfono. Dice, yo estoy haciendo como me dice mi pastor, confiando en Dios. ¿Cómo? O sea que el proceso se levantó no para que yo empezara a quejarme, Luis, que me voy a quedar sin trabajo. Empezó a levantarse para que yo levantara vallado, para que yo pusiera a Dios por delante, para que yo entendiera que Dios es mi proveedor, no solamente para mí, sino para los que me rodean. Y ese no es lo mejor de la historia. La historia es que me quedé sin trabajo un jueves y ya la próxima semana ya me estaban haciendo 2 ofertas de empleo. No, yo no sé si usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Cuando tú y yo empezamos a buscar las añadiduras, Dios no se manifiesta. Pero cuando tú y yo empezamos a hacer volver a nuestro hermano, automáticamente Jehová Jireh provee, automáticamente Jehová Jireh levanta, automáticamente Jehová Jireh se restaura. Entonces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida que parecen negativas para que usted y yo levantemos vallado. No es decir, creo en Dios, es decir, le creo a Dios. La Biblia establece que los demonios creen y tiemblan. Pero cuando tú le crees a Dios, no hay nada que te va a mover. No hay nada que te va a confundir. Va a provocar que tú no trabajes solamente por ti, sino por el que te rodea. Salvé de muerte un alma y cubrí multitud de pecados. ¿Por qué? ¿Porque yo soy el más perfecto? No. Tengo 20,000 de defectos.
pero hice con mi actitud que ese hombre fuera perdonado. Aleluya. Que ese hombre entendiera que iba por un mal camino, que no todos eran iguales, que aunque había gente que le había fallado, hay gente que todavía tiene amor para hacer volver a su hermano. Yes, aleluya. Santiago dice, es claro cuando dice, salvará de muerte un alma. No hay nada más grande que Dios te pueda entregar que tú salves un alma. La tuya está salva. ¿Por qué no salvar a otra? Esto no es poesía, es una advertencia. Hay decisiones que conducen a muerte. Muerte espiritual, muerte ministerial, muerte emocional, muerte relacional. Hay gente que viven, pero desgraciadamente al lado tuyo están muertos. Y nosotros decimos, ay, yo no me atrevo. Ay, yo no quiero decirle nada porque es que si se ofende. Ese hombre estaba esperando que alguien le demostrara el amor de Dios en él, más de los hechos y las palabras con su acción. Su actitud no era la correcta. Yo lo testifico ahora, pero el hombre te tiraba la cascarita para que tú cayeras. Mi esposa es testigo. Sin embargo, ver la mano de Dios en medio del proceso provocó que fuera salvo un alma y se cubriera multitud de pecados. El que interviene en amor interrumpe la agenda de la muerte. No estoy hablando de consejería. No te estoy hablando de que te sientes a aconsejar a nadie. Te estoy hablando de que con tus hechos le modeles a Cristo, le modeles a Dios, te acerques a Él con amor. A lo mejor no entiende por qué es un asesino. A lo mejor no entiende por qué es un adúltero. A lo mejor no entiende por qué es un lujurioso. A lo mejor no entiende por qué es un mentiroso. A lo mejor no entiende por qué es un pillo. A lo mejor no entiende por qué es un idólatra. A lo mejor no entiende por qué es un egocentrista. A lo mejor no entiende por qué hace mal. Sin embargo, cuando tú te paras en la brecha por el amor de tu hermano, automáticamente el amor de Dios se manifiesta. El amor de Dios se mueve. El amor de Dios toca hasta tercera y cuarta generación. Cubrirá multitud de pecados. Hoy en día mis hechos hablan más que 1000 palabras. Yo como pastor tengo la legalidad para sentarme a aconsejar. Tengo la legalidad para sentarme a trabajar con personas espiritualmente y académicamente, porque tengo los estudios. Sin embargo, yo debo saber cuándo debo hablar y yo debo saber cuándo debo callar. Yo debo saber cuándo debo modelar a Cristo con mis hechos más que mis palabras. La gente es loca aconsejando. La gente es loca hablando y metiéndose en problemas. Pero la mejor manera de tú hacer volver a tu hermano es como tú te conduces. La mejor palabra es la que no se dice. Estamos en un 2026 donde tenemos que comprender que cubrir, como he dicho anteriormente, no es justificar y no es esconder. Cubrir es proteger para que la persona vuelva a su estado de restauración, su estado original. Dios confía procesos a corazones maduros. El amor que hace volver no publica lo que hizo. No humilla. No convierte el error en un espectáculo. ¡Ah, fulano falló! Aquí lo estamos perdonando. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía de manera secreta. ¿Qué estaba buscando? La restauración de un alma. ¿Qué estaba buscando? Que volviera al camino. ¿Qué estaba buscando? Que el amor se manifestara en ellos. No es lo mismo hablar de amor
que guardar y pararte en la brecha y hacer vallado con amor. Son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia está llena de gente que habla de amor. El problema es que a la hora de manifestarlo, cuando la gente cae en una situación difícil de pecado, todo el mundo sale corriendo porque nadie quiere perder la reputación. Nadie quiere que lo relacionen con aquel, con aquella. Sin embargo, Jesús, el hombre, sobre todo hombre, le gustaba estar con esa gente. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿O estaremos diciendo indirectamente, como dijo Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué estamos haciendo con nuestro hermano? El verdadero amor se mete en el proceso. Caín dijo, ¿soy yo guarda de mi hermano? Santiago le responde en el Nuevo Testamento, sí, lo eres. ¡Ay, qué bello! Él hizo una pregunta en Génesis y se la contestaron en el Nuevo Testamento. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Santiago le dije, sí lo eres, porque cuando dice el que haga volver, no dice el que está bien, dice al pecador, al que nadie quiere saber de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. O sea, una multitud, son pocos, son muchos. No te metas, pastor. Esto no se habla en las iglesias. Todos caminan con aureolas, con alas. Perfecto. Pero ¿qué hay detrás? El amor cubrirá multitud de pecados. Eres guarda cuando oras. Eres guarda cuando llamas. No para bochinchar. Lo llamas para restaurarlo. Eres guarda cuando confrontas con gracia. Yo te voy a confrontar con mi ejemplo, pero no te voy a juzgar, no te voy a condenar, no te voy a señalar, porque el que no tiene dinga. Ok, perfecto. Entonces, voy a tratar de que tú vuelvas, pero en el amor de Dios. Eres guarda cuando decides no rendirte con alguien. Y escucha esto, porque es un poco profundo. La indiferencia espiritual también mata. Aleluya. Lo voy a repetir. La indiferencia espiritual también es un tipo de asesinato, mata. Eso le pasa a Perencejo, no es problema mío. ¿Cuántas veces habremos tenido a alguien al lado nuestro y no queremos meternos por no ensuciarnos? Yo no te estoy hablando de compartir lo que hace, te estoy hablando de modelarle a Cristo. El amor de Dios, que es maravilloso, que restaura, que perdona, que sana y sobre todas las cosas, que liberta y transforma. Dale un aplauso fuerte al Padre. Hay gente que no necesita otro sermón. Hay gente que necesita a alguien que lo haga volver. Usted sabe que hay gente que se conoce en la Biblia al revés y al derecho. No quiero otro sermón, necesito que alguien me modele a Cristo. De tal manera como el Señor me permitió hacer con este hombre y hacerlo volver. De un hombre que no me quería hablar, que no me quería ver. Decir que yo soy su pastor. My God, my God, my God. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy predicando en esta noche. No es porque el pastor Jonathan es el más perfecto. Es porque verdaderamente el amor que Dios puso en mí me dio la paciencia y la templanza para trabajar con un caso como ese. Cualquier otro hubiera dicho, yo soy pastor, yo no tengo que estar metiéndome con este. Sin embargo, el amor de Dios me hizo levantar vallado. Y provocó un cambio totalmente permanente. El amor que hace volver a tu hermano, no a ti, a tu hermano. El cielo no celebra no solo al que regresa, sino honra al que fue a buscarlo también.
Hemos oído que hay fiesta en el cielo por el pecador que se arrepiente, y eso es claro. Pero hay fiesta también por aquel que va a buscarlo, Aleluya. por aquel que hace vallado, por aquel que no dice, yo estoy aquí, a mí nadie me va a sacar de esta posición. Yo soy salvo y yo no tengo que hacer volver a nadie. Pregúntate por qué a veces Dios no te contesta. Pregúntate por qué a veces Dios te deja esperando. Pregúntate por qué a veces otros que llegaron después que tú se adelantan y tú sigues en el mismo lugar, pidiendo lo que Dios ya te entregó, pidiendo lo que Dios ya te soltó. Simplemente está esperando que hagas volver a tu hermano, que el amor que cargas lo haga volver, lo haga recapacitar, lo haga llegar a su destino profético. Pero para poder hacer volver a alguien, yo no tengo que ser perfecto, pero sí tengo que tener amor de Dios hasta los huesos. Nos han doctrinado todo el tiempo con que si haces esto te sucede lo otro. Pero se nos ha olvidado amar lo que Dios ama. Se nos ha olvidado perdonar lo que Dios perdona. Se nos ha olvidado restaurar lo que Dios restaura. El que haga volver al pecador de su camino salvará de muerte un qué. Y cubrirá multitud de pecado, hará que Dios lo perdone. Eso es lo que significa, por si no lo ha entendido. No está hablando de que tape lo que hizo, está hablando de que tu amor va a provocar que Dios lo perdone, que Dios lo restaure, que se humille, que se entregue y que llegue a su destino profético. Tú que me ves a través de las redes, hay un amor que no tiene lógica. Hay un amor permanente. Hay un amor que no es pasajero y es el amor de Dios. Cuando ese amor de Dios se manifiesta en nosotros, podemos levantarnos y hacerte volver de tu mal camino y cubrir multitud de faltas, multitud de pecados. Yo te invito que si por alguna razón fuiste lacerado, fuiste engañado, fuiste maltratado, hoy yo como hermano en la fe te pido por favor que vuelvas. Te pido por favor que te entregues. Te pido por favor que le des la oportunidad a Dios de manifestarse en tu vida para que puedas llegar al lugar donde Dios quiere que tú estés y no donde la gente te dice. Si estás dispuesto a hacer eso, puedes repetir conmigo: Señor Jesús, hoy vuelvo a ti, me entrego de todo corazón, lávame en tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y te prometo desde hoy por siempre servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana próxima con un mensaje de bendición para ti, el amor que hace volver a tu hermano. Bendiciones.